Hola, buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy de lo que es la conceptualización y diseño de productos turísticos y vamos a hablar en relación a lo que son los contextos que tiene esta parte de conformación de producto turístico. Como hemos hablado con anterioridad, pues los sectores tienen responsabilidad versus a lo que es el contexto turístico. De esta forma, pues hay un aspecto ya diseñada versus a lo que es la empresa privada y la empresa del sector público, como por ejemplo la planificación a nivel nacional, como la marca país, como el aspecto de leyes que se desarrollan versus al incentivo del desarrollo turístico, como el aspecto de infraestructura que nos viene a apoyar en relación a lo que son las carreteras de la zona norte versus a lo que es el entorno turístico. Y versus a ello, pues entonces hay contextos o conceptualizaciones que ya están desarrolladas. Pero para hablar más detalladamente, vamos a hablar entonces de las tres facetas que ustedes tienen que pensar al momento de conceptualizar su diseño y su desarrollo en base a lo que es el contexto turístico, pensándolo desde un punto de vista de darle continuidad a lo que es el producto turístico de la región. Así también ustedes le van a dar esa conceptualización a su producto de su restaurante, de su hotel, etcétera. Para ello vamos a hablar de que hay dos componentes, la prestación funcional y la prestación simbólica. Vamos a decir que la prestación funcional se refiere a los aspectos materiales y logísticos de los productos turísticos, como por ejemplo las instalaciones, la infraestructura, los tiempos, los diseños, los itinerarios, los equipamientos, los soportes. Vamos a concluir entonces y decir que la prestación funcional es todo aquello que funciona para que pueda desarrollarse lo que es el contexto turístico. Por ejemplo, yo puedo tener un lugar muy acondicionado para desarrollar turismo de montaña. Pero si no tengo una carretera, difícilmente entonces van a llegar personas a desarrollar ese tipo de turismo de montaña. Entonces vemos aquí que necesito un aspecto funcional, que es el aspecto base para que funcione el entorno turístico. También versus a ello, pues requiero materiales. Por ejemplo, si hablamos de un canopy, yo quiero desarrollar un canopy, entonces necesito ciertos materiales y aspectos de desarrollo de recursos logístico y de desarrollo económico para poder equipar en relación a lo que es un canopy. Entonces, aquí también pues hablar de esos contextos en relación a lo que es la prestación funcional. Y vamos a hablar de una prestación simbólica que ya se refiere al significado de los productos para la demanda, que generalmente están relacionados versus aspectos emotivos, donde no se puede visualizar, pero sí se puede percibir, como por ejemplo los mitos, las leyendas, eh, los contextos o estatus sociales. Por ejemplo, miramos Las Vegas, tiene un perfil muy alto en relación al estrato que visita Las Vegas. Es una de las zonas más costosas al momento de viajar y por ende entonces representa un poder adquisitivo. Eh, Versus a ello tiene un contexto psicológico en relación ya de acuerdo a lo que ha vendido simbólicamente lo que son Las Vegas y se estructura en relación a ello. A diferencia de la prestación funcional, que es lo que yo puedo tener en relación a beneficios, pueden ser naturales o pueden ser artificiales que ustedes tengan y que puedan desarrollar o efectuar. Para ello vamos a hablar de lo que son las variables funcionales de la demanda. Generalmente en estas prestaciones funcionales de la demanda pues vamos a hablar de las particularidades de cada turista. Eh, Antes, cuando nosotros miramos el comportamiento de lo que era la demanda, decíamos que los turistas pues representan aspectos de personalidad y aspectos motivacionales, donde cada turista puede incentivarse a hacer destinos diferentes. A alguno le puede interesar, por ejemplo, lo que es las pirámides de Egipto, pero hay otro que de repente lo puede ver hasta aburrido. Eso va a depender de las variables funcionales que tenemos, como por ejemplo el sexo, la edad, el nivel cultural, el poder adquisitivo, las discapacidades, la religión, y la nacionalidad que nosotros tengamos. Sabemos que hay países que están muy culturizados
como por ejemplo los mercados asiáticos cuando vienen a Copan Ruina, ya tienen toda la información acerca de lo que es Copan Ruina y versus a ello. Entonces, si el guía va a desarrollar un aspecto de recorrido, tendrá que ser el mejor guía, el que tenga mayor información, aquel que esté más preparado porque ya tienen un contexto base. A diferencia de cuando, por ejemplo, va un hondureño que desconoce totalmente de lo que son los datos de lo que es la cultura maya. Entonces, en ese caso, los guías son más generales y se desarrollan versos a ellos. Eso para ponerles como un ejemplo de lo que puede ocurrir en relación a esta área. Una vez que hemos determinado el esquema de lo que es el diseño y la estructuración del lugar turístico, que aquí para hablarles un poco versus a ello va también a influir el aspecto de lo que ustedes estén ofertando. Porque, por ejemplo, si yo oferto un hotel de montaña, por ende, asumo que voy a tener una atractividad en relación a lo que es el hotel de montaña, como por ejemplo área verde, como por ejemplo eh, un aspecto de entretenimiento versus a actividades de lo que se puede desarrollar versus al ecosistema o al ecoturismo que representa parte de lo que es un hotel de montaña. Entonces vamos a ver algunas peculiaridades en el momento de lo que es el diseño que va a influenciar en relación a lo que nosotros estamos comercializando. Por ejemplo, si hablamos de un turismo nocturno, entonces versus a ello vamos a decir de que pues ya tiene una representación que de lo que se espera en relación a turismo nocturno. Entonces, espero que esa parte pues se haya entendido. Una vez que ya tenemos esa estructura de diseño, pues nos vamos y evaluamos los factores del comportamiento del turista. Como hemos recalcado durante toda la clase, los comportamientos de los turistas van cambiando y versus a ellos, pues decimos que estos son tres factores que influyen en el turista y son factores culturales, los personales y los sociales. Dentro de estos van influyendo otros tipos o se profundiza en otros tipos como lo es la escala de valor, la clase social, los grupos de referencia, las motivaciones, las percepciones, la experiencia de aprendizaje, actitudes y características personales. Algo que les quería mencionar es que, bueno, los factores culturales son determinantes en relación a la escala de valor que también, porque como representa, yo me reía la vez pasada porque en Islas de la Bahía dicen que al hondureño lo hacen feliz, por ejemplo, con un trago, la playa y una palmera. Entonces, sol, playa y palmera forma parte de una escala de valor satisfactoria. Sin embargo, para un norteamericano, ellos dicen de que la escala de valor va mucho más allá, porque de repente no se conforman con sol, arena, playa y licor, sino que ellos requieren mayores atractividades, como por ejemplo lo que es el buceo. Entonces, de ellos vienen a desarrollar lo que es la licencia PADI, que es una licencia que se estructura para lo que es el buceo, que somos uno de los países que tiene mejor precio en relación a lo que es esta licencia. Y tenemos el mejor arrecife, entonces versus a ello la escala de valor va orientada hacia ese concepto. Entonces no sé si queda un poco claro versus a lo que son los factores culturales. Y factores personales pues ya influye versus a la edad, el género y ya aspectos muy peculiares de lo que es el grupo de personas las cuales van a viajar o las personas individuales a las cuales nosotros vamos a efectuar. Y por ende los factores sociales también se ven reflejados versus a estos contextos que vamos a profundizar a continuación. Acá tenemos lo que es la escala de valor y hablamos de que las escalas de valores al diseñarse productos turísticos serán necesarios considerar la escala de valor propia de la cultura turística al que se dirigen. Y aquí les pongo un ejemplo versus a lo que es la cadena hotelera que se expande en el sureste asiático. Debe incorporarse carne de perro, por ejemplo, ya que en el menú del restaurante, supongamos que ponemos un restaurante, entonces una de las cadenas de valor es la comida de perro,
que para ellos es muy atractiva y muy gustosa. Para nosotros no lo es, pero son escalas de valores. Para nosotros también es ofensivo el pensar en comerse este tipo de, de comida, pero para ellos también es como el platillo preferido para desarrollar su alimentación. Entonces, eso puede representar una escala de valor. Las escalas de valores van a representar también, por ejemplo, si yo estoy hablando de un tour operador, la escala de valor va a ir orientada hacia el valor también del tipo de personas a las cuales asisten. Por ejemplo, si llega una persona con hijos en diversas edades, entonces yo tengo que pensar qué escala de valor les voy a dar al padre, al hijo y a la esposa, y en base a recreación, de tal forma que todos vayan satisfechos en relación a lo que es el lugar. Entonces, a veces pensamos que el lugar solo va a ofrecer sol y playa para todos, pero no basta. Entonces, de repente, el aspecto de un spa para la esposa puede ser un aspecto de videojuegos para el hijo o área de recreación para lo que son los hijos, etcétera. Entonces, pensar qué forma le puedo dar yo escala de valor versus a la edad, el género, y pensando versus también sin desorientarse del concepto que ustedes han estructurado dentro de su hotel o de su restaurante o el área al cual ustedes estén trabajando. Después hablamos de lo que es la clase social, pues que acá ya son divisiones de la sociedad relativamente homogéneas, cuyos miembros comparten valores, intereses y comportamientos similares. Generalmente se determinan versus a su profesión. Las clases sociales van cambiando en relación al nivel de ingreso. Entre más ingresos tenga, pues mayor exigencia va a ser en relación a lo que es el producto turístico. Entre menos ingresos se tenga, pues entonces va a ser mucho más reducido, incluso hasta lugares más cercanos los que se visiten en relación a ello. Entonces vemos aquí cómo influye la clase social en relación a lo que son los mercados turísticos. Y otro contexto es que a pesar de que el turismo no es clasista, versus a clases sociales, sin embargo, se desarrolla ese aspecto de división en la sociedad. Por ejemplo, si hablamos en una discoteca, una de las ventajas que tiene el entorno turístico es que le permite segmentar a más de una clase social. O sea, yo puedo tener la discoteca para clase VIP y puedo tener otra área de clase general, o sea, a donde entra todo el mundo en relación. Entonces, miramos acá cómo puede subdividirse y producir ese aspecto de dos contextos o dos clases sociales versus a un mismo lugar. También tenemos el nivel de estudio que va a representar pues la parte de atractividad de lo que ustedes desarrollen. Por ejemplo, si hablamos de un historiador, va a ser una persona que le interese mucho ese concepto. Desde que va viajando, va a querer conocer algunos detalles versus a la historia de ese lugar, quién lo hizo, cómo se hizo, hace cuánto tiempo, etcétera. Eh, a diferencia tal vez de otra persona que tenga otra carrera, como por ejemplo ustedes como mercadólogos generalmente van muy orientados a la publicidad, al aspecto de visual, al aspecto de la terminación de los productos, en degustar, etcétera. Entonces vemos que también influye versus a qué es lo que actividades que pueden desarrollar. Generalmente las clases sociales también van vinculadas a las costumbres de ocio. Entre mejor clase social yo tenga, generalmente tiene mayor oportunidad de viajar. Entre menos recursos yo tenga, entonces generalmente voy a estar con menos tiempo porque pues trabajo generalmente todo el día al momento de efectuar. Versus a ello vamos al siguiente, que es el grupo de referencia. Los grupos de referencia pues son grupos a los cuales pertenecemos generalmente y que hacen formas versus a lo que es el consumo de lo que nosotros queremos. Por ejemplo, no es lo mismo cuando nosotros viajamos con nuestra familia a cuando viajamos, por ejemplo, con nuestros amigos. Son grupos totalmente diferentes, tienen comportamientos diferentes, aspectos motivacionales diferentes. Entonces, versus a ello, tenemos comentarios totalmente diferentes.
aunque hayamos ido al mismo lugar, entonces también puede producir. Generalmente los grupos de pertenencia, como la familia, la iglesia, los amigos, etcétera, cada uno pues tiene un esquema o comentario que es uno de los más generadores en relación a lo que es la publicidad de boca a oreja, porque representa una publicidad gratuita, pero a la vez puede ser perjudicada en relación a lo que ustedes perciben o a lo que ustedes reciben de ese establecimiento. Entonces, muchas veces como establecimiento se nos olvida que esa publicidad puede ser también muy negativa en relación. Entonces, hay que considerar esos aspectos y pensar en esos grupos, de qué es lo que, a qué grupo le estoy dando mayor beneficio. Por ejemplo, hay lugares que son más familiares. Puedo tener un contexto familiar por el día y puedo tener un contexto juvenil por la noche, también de acuerdo a qué es lo que ustedes quieran efectuar. Tenemos los grupos de aspiración, que ya pues acá es donde el individuo no pertenece, pero le gustaría pertenecer. Entonces aquí, por ejemplo, vamos con los grupos sociales. Por ejemplo, hoy en día hay muchos jóvenes que no pertenecen a grupos sociales, pero que les gustaría pertenecer. O, por ejemplo, lugares a los cuales eh, tienen aspiración de conocer. Por ejemplo, pasa mucho entre lo que son los estadios del Barcelona y Real Madrid, que son grupos de aspiración versus a la trayectoria que les han llevado. Entonces, generalmente los hombres siempre tienen la aspiración de ir a conocer este tipo de lugares. Entonces, vemos acá un grupo de aspiración. También puede ser aspiración versus a una persona. Por ejemplo, qué sé yo, ustedes siguen a una bloguera y esta bloguera pues generalmente viaja hacia tal lugar y les comenta y etcétera. Entonces van a tener mayor deseo de conocer hacia los lugares a los cuales ella viajó que quizás otros lugares. Entonces estos grupos de aspiración también nos pueden ayudar o a motivar a desarrollar el viaje. Generalmente, ¿qué nos motiva a viajar? ¿O por qué viaja la gente? Uno, pues porque forma parte de un aspecto de recreación, un aspecto de salir de la rutina. Es también un aspecto cultural y educacional al momento de viajar. Para poder determinar el aspecto de motivacional de viajar, por ejemplo, ahorita en la Semana Morazánica, eh, algo que me lo va a determinar a dónde voy a viajar va a ser el gasto turístico. Cuánta capacidad tengo yo de poder viajar y qué capacidad existe en el mercado para poder yo desarrollar aspectos de este destino. Entonces, digamos, ahorita va a cambiar un poco el aspecto motivacional, ya que los lugares por el hecho de la pandemia. Entonces, miren que se está dando mucho lo que es alquilar casas a través de lo que es la plataforma de reservas eh, para, para poder tener ese esquema de salir, entretenerse, pero a la vez con seguridad. Entonces, si miramos, ahorita la motivación va a ir más orientada a este esquema que quizás al esquema que antes era el ir todos a la playa, a un mismo hoteles, etcétera. Entonces, son estados totalmente diferentes versus a las necesidades de los individuos que se van desarrollando. Obviamente, la motivación también va vinculada a la pirámide de Maslow, entre lo que son las necesidades físicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización. A medida que nosotros vamos creciendo incluso y vamos desarrollando, vamos teniendo aspectos de autorrealización diferentes y vamos reconociendo nuevos lugares, nos va produciendo aspectos de motivación, algo de lo cual siempre vamos a buscar un aspecto de seguridad. No vamos a buscar lugares en los cuales no los sintamos seguros como parte. Entonces, acá les habla de que, por ejemplo, el aspecto de la seguridad pues va muy vinculado a lo que es tener empleo, el aspecto familiar, el aspecto de las propiedades en relación cuando yo voy a un lugar, lo seguro que pueda hacer, etcétera. Y generalmente pues la realización de los viajes va a satisfacer de acuerdo a las necesidades propias de cada grupo al cual se esté desarrollando. Por ejemplo, me pasó una vez que en el entorno turístico viajamos a Roatán
Y eso vamos a hablar un poquito más adelante de las expectativas. Pero esta persona, pues fíjense que para ella todo el mundo venía satisfecho excepto ella. Y era porque había hecho una expectativa o una percepción falsa de lo que era el entorno turístico. Ella tenía una percepción y escuchaba que Roatán era como Miami, entonces ella se imaginaba, o como Las Vegas, entonces ella se imaginaba edificaciones inmensas y se imaginaba iluminación y se imaginaba cuando ella va allá, encuentra que nada de eso existe, pues que sí hay gente norteamericana, que hay lugares muy, muy atractivos, pero nunca a lo que ella se había imaginado como era Roatán. Entonces, versus a ella, le produjo, pues obviamente una percepción falsa. Ella tenía una percepción falsa de lo que era el lugar, entonces, por ende, tuvo una experiencia negativa en relación a lo que es el lugar. Entonces, acá miramos también que eso se puede dar. Ok, vamos a ver cuántos minutos tenemos. Eh, Acá la percepción les habla de que la percepción pues hace referencia a la forma personal de interpretar y dar sentido a los estímulos. Eh, los estímulos son emociones que tenemos en el subconsciente, en el cual para algunas personas puede ser muy susceptible a algunos esquemas y para otras pues no tantos. Entonces las percepciones son aspectos emotivos que se desarrollan en tres enfoques, que son percepción, atención selectiva, distorsión selectiva y retención selectiva. Vamos a hablar de lo que es la atención selectiva. La atención selectiva son los parámetros en los cuales nosotros como empresa vendemos o comercializamos versus a un lugar o un destino. Eh, y vamos a tener ese impacto en relación a la atención selectiva. Como por ejemplo, entre a ver, un ejemplo. Ok, atención selectiva puede ser aquello que nos llama la atención versus a un lugar o algo. Tenemos atención selectiva de Francia, por ejemplo, en relación a lo que es eh, la la Torre Eiffel, que forma parte de la atención selectiva. Si se fijan, la mayoría de las personas tienen la percepción de que Francia pues es romántico, de que hay un área en la cual la pirámide, que forma parte de una de las áreas que más retención selectiva tiene. Cuando pensamos en Francia, automáticamente retenemos esa pirámide y forma parte. Entonces, ir a Francia, no ir a la pirámide es como no haber ido a Francia. Entonces, tenemos ese concepto de atención y de retención selectiva. La distorsión selectiva son aquellos en los cuales nos podemos divagar, por decir así, o puede distorsionarnos en relación a la percepción, como en el caso de mi alumna que tenía una distorsión selectiva versus a lo que era el lugar, versus a lo que no existía. Ella no había visto fotos, no había visto videos, etcétera, y entonces tenía una distorsión selectiva. También puede haber distorsiones selectivas versus a comportamientos de un lugar, por ejemplo, por ejemplo, yo tengo una percepción, me invita mi novio en el aniversario a salir a cenar. Entonces, versus a ello, yo tengo una atención selectiva, asumo de que la vamos a pasar rico, que vamos a celebrar, etcétera. Pero resulta que en el transcurso de la comida, él me dice de que ya no quiere andar conmigo. Entonces, en ese momento, el lugar y el establecimiento se convierten en una distorsión selectiva. Automáticamente lo que yo esperaba a lo que fue, nada que ver. Entonces, en ese momento, ¿cómo voy a recordar yo ese lugar? Generalmente voy a tener aspectos totalmente negativos de ese lugar. Entonces, la retención que a mí me va a quedar de ese establecimiento va a ser totalmente negativa. Entonces, aunque el lugar no hizo nada para tener yo ese comportamiento, pero sí la experiencia que yo viví en ese lugar. Entonces, por un buen tiempo, yo no voy a querer visitar ese lugar porque voy a tener ese concepto de distorsión selectiva. Acá tenemos lo que es la experiencia de aprendizaje, que les habla un poco de lo que es, lo que representa. Desde que nosotros viajamos, esperamos tener una experiencia y por ende un aprendizaje. A medida más viajemos, tenemos mayor aprendizaje.
Es como cuando ustedes hacen la maleta por primera vez o en el primer viaje, que la gente pone hasta almohadas, cobijas, toallas. A medida que ustedes van viajando, se dan cuenta que eso siempre lo van a tener en el lugar donde vayan, que van a tener almohadas, toallas y sábanas, ¿verdad? Entonces, versus a ello, pues van aprendiendo de que no requiero tanta ropa para poder viajar. Entonces, eso forma parte de un aprendizaje. Pues así sucede cuando nosotros desarrollamos esa experiencia. Eh, la experiencia, por ejemplo, de ir a una discoteca, tenemos ya un concepto y un aprendizaje en relación a lo que es la discoteca. Entonces, la experiencia, por ejemplo, del viajar, ¿qué ejemplos como podríamos poner la experiencia bueno, no solo de hacer maletas, sino también la experiencia de irse con zapatos cómodos, la experiencia de andar comida, digamos, porque los horarios no se cumplen a veces, etcétera. Entonces son experiencias que nos dan un aprendizaje posterior, llevar medicinas, etcétera. Las actitudes son predisposiciones aprendidas para responder consistentemente de forma favorable o desfavorable a determinados productos o servicios. Estas pueden ser actitudes positivas o pueden ser actitudes negativas. En el caso de, yo he tenido casos donde se desarrollan los aspectos de actitud negativa, por ejemplo, he tenido actitudes en que no le gusta la playa, entonces se predispone en relación a disfrutar de lo que es la playa, porque no le gusta el sol, no le gusta mojarse, etcétera. Entonces es importante que al momento que hay una actitud negativa hacia alguien, traten de cambiar esa actitud y orientarla hacia una actitud positiva. O por ejemplo, he tenido también grupos en los cuales un grupo no se lleva con el otro grupo, entonces van actitudes versus a divisiones. Entonces eso también puede producir o predisposiciones versus a lo que es el lugar. Entonces también puede pasar. Entonces eso daña la experiencia que ustedes puedan tener en relación a lo que es el entorno turístico. Vamos a hablar que para que ustedes desarrollen o efectúen un proceso eh, o una experiencia en su viaje, hay procesos de decisión que le lleva a decidir qué viaje van a tomar o cómo se van a ir, vía aérea, vía terrestre, etcétera. Y uno es que tenemos que tener el reconocimiento de viajar. Muchas personas, por ejemplo, dicen, bueno, me voy a casar y me voy a ir a vivir, voy a ir de luna de miel, por ejemplo, a Italia. Este es reconocimiento de viaje. Para tener, hay veces que solo nos quedamos en reconocimiento de viaje, que solo quiero viajar, pero no hago ninguna acción. Entonces, en ese caso, solo se queda como un sueño. Pero generalmente vamos a la siguiente fase. ¿Cuánto me costaría un viaje a Italia? Entonces busco la información, cuáles son los mejores lugares de Italia, cuáles son, y empiezo a evaluar los atributos que pueda tener Italia. Pero resulta que cuando yo me caso, entonces la otra persona tenía un proceso de decisión o una percepción de viajar hacia otro lugar. Imaginemos que él pensaba viajar a Francia. Entonces, ahí hay un problema porque uno tiene un proceso de decisión o una percepción de un lugar y el otro tiene una percepción de otro lugar. En este caso se pudieran los dos porque de alguna forma pues están cerca y pudiera entonces hacerse un recorrido y evaluar los atributos, alternativas y hacer los comportamientos de compra. Pero imagínense que si fueran dos mercados totalmente lejanos uno de otro, entonces tendrían que entrar a un proceso de decisión donde tendrían ambos que ver las necesidades de qué es lo que quieren realmente conocer, cuál es la experiencia que quieren disfrutar, evaluar la información, los precios, las alternativas que tienen y versus a ello, pues decidirse si realmente lo adquieren o no. Una vez que lo han adquirido, pues vamos al comportamiento post-compra. No sé si tienen dudas, preguntas, pues me las comentan el día de mañana. Por hoy hemos terminado acá y nos quedamos en el aspecto de la segmentación y posicionamiento turístico.